ideas sobre esa tasa de descuento. Primero, que es una tasa de descuento. La tasa de descuento es única, es individual en el sentido para este arrendamiento. No puedo asumir que una tasa de descuento sea la misma para todos los arrendamientos. Pues hay unos casos especiales que puedo utilizarlo como un portafolio, ¿no? Pero en un principio es individual para cada arrendamiento, porque digamos, contra más arrendamientos tome, en esa analogía de tome de financiación, en algún momento el banco también va a pedir tasas más altas y cada vez, ¿no?, aumenta el grado de financiación ajeno que tengo. La tasa es específica según el arrendatario y arrendamiento, ¿no? Entonces, según el arrendatario, bueno, pero es mi tasa, no es una tasa para la industria, es mi tasa, individualmente para mí, y dependiendo de los términos y las condiciones del arrendamiento, especialmente en plazo, importe y en activo. La tasa de descuento, en general, se modificará por el arrendatario en caso de una modificación del arrendamiento o, digamos, una nueva evaluación. Entonces, si en la nueva evaluación quiero prolongar quiero prolongar el arrendamiento, el arrendatario recibe o el arrendador exige otra tasa, puede tener que ajustar esa tasa en el descuento de los flujos y por ende calcular un nuevo valor del pasivo. Modificar la tasa cuando sí o cuando no, siempre son casos que hay que analizar también en el tema de cambios de instrumentos financieros y los cuadros de amortización, ¿no? ¿Qué pasa si cambia el cuadro? ¿Qué pasa si cambia el cuadro de amortización? Si quiero mantener el valor en libros, tengo que modificar la tasa. Aquí modifico, sí, si quiero mantener el valor en libros, modifico la tasa acá, modifico la tasa de fuera. Sí, 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 acá cambian las condiciones del arrendamiento. Normalmente ajusto la tasa y calculo un nuevo valor en libros del pasivo y por ende del activo por derecho de uso también. Pero más que esto, la tasa de descuento, la tasa de descuento por arrendamiento, no es la versión fina de la norma, como la denominación fina de la norma. Es importante porque como modifica los valores en vivos del activo y pasivo, la tasa de descuento tiene un impacto directo en los principales ratios financieros de la empresa. Y aquí ven algunas, ¿no? Si ven la determinación de la tasa formalmente no es a libre criterio, o sea, dicen, bueno, o bien la tasa implícita la tasa implícita del arrendamiento o la tasa incremental, ¿no?, por préstamos del arrendatario, especialmente esta última, puede dar ciertas complicaciones, para comentarlo de forma neutra, y es así, y es difícil, digamos, de llegar realmente a esa tasa, por lo que hay que documentar bien cómo uno llega. No obstante, en el último momento tiene cierto criterio experto, ¿no? Criterio experto que el auditor va a tener que ver y va a tener que analizar, y si el razonamiento le parece ok, va a ser ok, pero va a tener cierto criterio de experto. Es importante, sí, bastante, porque según la tasa que utilizo, van cambiando los ratios principales. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos, apalancamiento, ¿no? Cuanto más alta la tasa de descuento, menor va a ser el apalancamiento. ¿Por qué? Porque el valor del pasivo, va a disminuir, porque cuanto más descuente, el valor inicial del pasivo va a disminuir. El asset turnover, que son ventas sobre activos, o sea, es un ratio de eficiencia, va a subir, va a mejorarse. O sea, cuanto más alta la tasa todo esto está relacionado a la izquierda, ¿no? Cuanto más alta la tasa de descuento, bueno, los activos van a disminuir, ¿no? Entonces, puedo mostrar incremento de eficiencia, si quiero eso. El current ratio, que es el activos circulantes sobre pasivos circulantes, también van a mejorar,
porque va a disminuir el pasivo circulante. El EBIT va a subir porque disminuye la depreciación, ¿no? Contra más bajo la tasa, contra más alta sea la tasa de descuento, más bajo va a ser mediante el pasivo, va a ser el activo por derecho de uso y por ende también va a ser más baja la depreciación, ¿no? Evitar no hay ningún cambio porque tanto el activo como el pasivo, intereses y depreciaciones no entran ahí dentro, ¿no? La cobertura de intereses va a ser menor porque incrementa el gasto por intereses, ¿no? O sea, contra más alto sea la tasa de descuento, digamos, si bien más bajo va a ser el valor del pasivo, pero más alto va a ser, por ende, las tasas de intereses que voy a ir, incurriendo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso, ¿no? Y una tasa mayor de descuento también incrementa lo que se llama el front loading. Después lo vamos a ver, que es decir, que la mayoría de los gastos uno incurre al inicio de la transacción, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven que, digamos, sí, la norma es importante como tal porque tiene impacto en los ratios financieros. En general, se acuerdan al inicio, lo que habíamos dicho, las normas, si es un arrendamiento operativo o financiero, si es financiero sube todo el activo y todos los ratios se ven modificados, si es operativo al principio no, y por eso muchos iban por ese lado. Acá, y si no queremos bajar el análisis un nivel más, vamos a ver que también solo la tasa de descuento tiene este impacto en estos ratios principales financieros que, que van a ser muy importantes, ¿no? O sea, si tengo una empresa como ahora normalmente una línea aérea que básicamente la mayoría de sus activos van a estar en arrendamiento, ¿no? Entonces todo eso obviamente tiene un impacto realmente importante y hay que ser consciente de eso. Listo. Algunas Q&A que podemos sacar algunas preguntas, algunas se las pueden llevar, ¿no? Se pueden llevar para, digamos, aterrizar un poco más el tema de la tasa de descuento. ¿Se quiere determinar la tasa de descuento individualmente para cada arrendamiento? Pues en general sí. Eso es muy tolerante, ¿no? Son las tasas implícita e incremental. ¿Solamente dos formas de mostrar la misma cosa? No. Esos son realmente dos conceptos diferentes y van a dar resultados diferentes, ¿no? Entonces, siempre y cuando den resultados diferentes, bueno, hay esa opción de accounting choice de alguna forma, ¿no? Entonces puedo ir, por un lado, en un principio, la implícita, no puedo acercarme a la implícita si no tengo que saberla. Si no la sé, tengo que ir a la tasa incremental. La tasa incremental puede tener en la práctica, la definición de la misma en la práctica puede tener desafíos, como acabamos eh, de escuchar, o, digamos, tiene ese criterio experto finalmente que solamente la empresa va a saber y para el auditor va a ser muy difícil, digamos, de poder decir algo en contra de eso si más o menos el análisis está bien hecho siempre y con cierto margen que queda, ¿no? Entonces, ahí puedo dirigir un poquito lo que acabamos de ver. Si uno quiere presentar ciertas cosas, hasta cierto grado puedo un poco, digamos, dirigir la contabilidad hacia donde yo me inclino, ¿no? Para decir de esa forma. ¿Será la tasa implícita o incremental en general mayor o menor? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? O sea, se puede decir si la incremental o la implícita en el arrendamiento va a ser mayor o menor, y con respecto a las consecuencias que acabamos de ver en la slide anterior, bueno, eso depende, ¿no? Eso depende, claro. Pero sí se puede decir, o se puede argumentar que para casos comparables, la tasa implícita debería ser mayor a la incremental, ¿no? Porque en el último punto, ven, lo pone lo que hemos dicho, ¿no? O sea, en la tasa implícita, la tasa incremental básicamente es mi tasa de financiamiento, ¿no? Mi tasa de financiamiento, bueno, pura y dura. Mientras que la tasa implícita al arrendamiento, en el principio, más allá del costo financiero, puede también llevar otros conceptos
como requerimientos de retorno o componentes comerciales particulares del arrendador, ¿no? Sin saber más que eso, a ciencia, tomado de frío, respondiendo así de forma sin más información, se podría decir que en un principio la tasa de incremento sería, eh, eh, la tasa incremental debería ser inferior, ¿no? Pero vale, es una buena ejercicio de pensar un poco sobre eso, teniendo en cuenta las repercusiones que tiene eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos alguna Q&A. ¿Podría un arrendatario consultar al arrendador por la tasa implícita? Bueno, en teoría sí, ¿no? Solo normalmente no le debería dar esa información porque es información sensible de su propio negocio de rentabilidad y comercial, no sé, pero en principio se podía preguntar, ¿no? Pero normalmente en práctica no lo van no lo van a poder sacar tan fácil. ¿Arrendatario y arrendador utilizan el mismo flujo de pagos? Sí, pues en principio sí. ¿Ya? En un principio sí. Utilizan el mismo flujo de pagos en el sentido que, en un principio sí, en el principio que también los pagos del, eh, digamos, la base es la misma, ¿no? La base es la misma porque los pagos, los flujos de los pagos que yo tengo que hacer al arrendamiento descontados, eso es pasivo, y el pasivo entra en el activo. Después, como hemos dicho, ¿no? El activo se deprecia, ¿ya? Después se deprecia, esos pagos ya empiezan a ser diferentes, pero sobre la misma base, creo que así se puede argumentar. Eh, ¿No? ¿Puede un arrendatario con buen rating crediticio asumir la misma tasa incremental para todos sus arrendamientos? Pues no. Porque recuerden que hemos dicho antes, ¿no? La tasa de descuento de los arrendamientos es una función de dos variables, prácticamente. Sí, del arrendatario, sí, pero también del arrendamiento. Y el arrendamiento tiene base diferente para diferentes arrendamientos en plazos, términos, importes y fechas, ¿no? Puede utilizarse, eso lo hemos visto, esas son algunas preguntas, ¿no? Que a nosotros nos iban llegando, a nosotros nos iban llegando en auditorías o en revisiones y bueno, he puesto aquí algunos de los best of para que a lo mejor ustedes se ven reflejados en una u otra de esas preguntas. ¿Puede utilizarse el WACC para determinar la tasa incremental? No. La tasa es el WACC primero que es un concepto de mercado, o sea, ahí entran, digamos, si quiere, precios de mercados, y no solamente es el costo, y es el costo de capital, no solamente es el costo de la deuda. Recuerden que el costo incremental, la tasa incremental sería la tasa incremental con respecto a un endeudamiento, un préstamo que yo tomo para comprar el activo subyacente. Así que la WACC es un promedio de rendimientos ¿cómo se llama? Del equity propio y de la deuda, así que no tiene nada que ver con eso, pero sí la pregunta de vez en cuando viene. ¿Cómo determinar la tasa incremental en otra divisa? Pues bueno, en un principio correspondiente a las condiciones de financiación en esa divisa, ¿no? El caso de la señora Carmen entiendo que era interesante porque era diferente, ¿no? O sea, la divisa, entiendo que son pesos peruanos, pero el financiamiento no lo tengo de un banco, el financiamiento lo tengo de la casa matriz. La casa matriz se financia en Europa, ¿no? O sea, no es lo mismo que este caso, ¿no? Sino aquí, en principio, eh, cada, eh, digamos, la tasa incremental depende de la divisa y depende de la financiación que obtendría en esa divisa. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario, ok. Después, medición posterior, ya hemos visto un poquito, ¿no? O sea, si tenemos aquí activo el derecho por uso, eh, el modelo de costo, arranco
con el valor del pasivo, gastos, gastos relacionados. Ahora, menos la depreciación acumulada, voy depreciando, puede ser de forma lineal, y ajustando por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento, del pasivo por arrendamiento. ¿No? O sea que si dice, bueno, hay una por ejemplo, hay una extensión del plazo, voy a tener otros gastos, voy a calcular el pasivo descontando esos nuevos flujos a pagar sobre un periodo más avanzado, con probablemente una nueva tasa que, que, que- que tenga que determinar si algo cambió en ese sentido. Va a haber una tasa nueva de seguro, ¿no? Una tasa de seguro, si puedo sacar esa bien, si no, calculo una tasa incremental y descuento los nuevos flujos con esa nueva tasa. Eso me va a dar, sin duda, un nuevo valor del pasivo. Y ese nuevo valor del pasivo lo ajusto contra va a haber un pasivo mayor, y este valor del pasivo mayor, este ajuste la ajusto en cuenta en partida contable contra el activo. Y por ese lado, el activo también puede aumentar de valor o cambiar de valor, digamos. Eh, Mención posterior del pasivo. Después de la fecha de un comienzo, después de la fecha de comienzo, el arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo. Ok, ok, incrementa, ¿no? Incrementa como el cuadro de amortización de cada pasivo. Y reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos para el arrendamiento realizado. Bueno, eso es claro, ¿no? Es claramente cómo hay que armar un cuadro de amortización. No te faltan libros, dice la norma directriz, lo dice directamente. Y puede cambiar, en la medición posterior puede haber una modificación de los términos, de los flujos, porque quiero, por ejemplo, extender el plazo. Entonces ahí eso se va a hacer según los siguientes las siguientes normas bueno, se las he puesto, después vamos a ver mejor el caso, ¿no? Tengo otra vez el tema y eso sí lo tengo más complicado. Déjenme ir más. Porque acá esta computadora que estoy teniendo tiene un problema con la ventilación y de repente se empieza a mover la pantalla y eso sí la necesito porque tengo que escribir. Aparentemente no me deja subir la tablet a la misma, no me deja subir más de un dispositivo ahora mismo en la reunión hoy. No sé si algo se puede hacer al respecto, pero si no, déjenme ver acá. Eh, Ajá. Estamos hablando de modificaciones de arrendamiento, ¿sí? Estamos hablando de modificaciones de arrendamiento. Vale. Tengo aquí un tema con las computadoras. Yo tengo que mejor cambiar de otra, pero no puedo escribir. El tema es que no puedo escribir con la otra. Porque la pantalla no es. Ok, déjame ver esto. No. ¿Puedo modificar el arrendamiento? Sí. Sí, puedo modificar el arrendamiento si el nuevo acuerdo. Sí, ok, puedo hacer eso. Normalmente voy a seguir utilizando el mismo arrendamiento, voy a modificarlo, voy a modificar el valor del pasivo, voy a modificar el valor del activo, pero va a ser el mismo arrendamiento. No obstante, hay casos que cuando hay una modificación del arrendamiento, cuando hay una modificación del arrendamiento, cuando tenga realmente que contabilizar un nuevo arrendamiento o un arrendamiento, digamos, adicional, un arrendamiento adicional. Y esos son dos casos. Primero, tengo una modificación del alcance. Que yo estoy arrendando algo adicional. Y
La contraprestación, es decir, los valores cambian por un importe acorde con el precio independientemente del incremento del alcance y por cualquier ajuste adecuado. Es decir, tanto del alcance como la contraprestación. Y la contraprestación no depende del cambio realmente del alcance. En esos casos, la norma dice, no, esto no es, eso es un nuevo arrendamiento. Eso es un nuevo arrendamiento y hay que contabilizarlo de forma adicional. Eso es un punto importante, porque siempre van a haber algunos cambios, algunas evaluaciones nuevas, pero no todas son modificaciones en el sentido que hay que calcular un nuevo arrendamiento. Entonces tenemos aquí algún ejemplo. ¿Ya? El arrendatario arrienda por 10 años 20.000 metros cuadrados de espacio para oficinas. Al principio del año 6, el arrendador acuerda modificar el arrendamiento original por los restantes 5 años para incluir 3.000 metros cuadrados adicionales de espacio de oficinas al mismo edificio. El espacio adicional queda disponible para el uso del arrendatario a final del segundo trimestre. Listo. El incremento total de la contraprestación por arrendamiento es acorde con la tasa de mercado actual para los 3.000 metros cuadrados nuevos de espacio para oficinas, ajustado por el descuento que el arrendatario recibe, reflejando que el arrendador no incurre costos adicionales. Entonces, ¿cómo contabilizaría esto? ¿No? En este caso, es una modificación en el sentido que requiere un arrendamiento por separado o modifico el arrendamiento original. Por los dos puntos, recuerda que el primero es cambiar el alcance y segundo, cambia la contraprestación en el sentido que no está relacionado al cambio de alcance. Bueno, pues esto en un principio, aunque parece una cosa habitual, aunque parece una cosa habitual, eso sí es una modificación en el sentido que es un nuevo arrendamiento. Los 2.000 metros, la inclusión de 3.000 metros cuadrados, ¿sí? Es un cambio de alcance. Y por eso esto sería un nuevo contrato de arrendamiento, ¿sí? Porque cambia el alcance. No sé cómo lo entiendo. Ok. Listo. Aquí tienen otros ejemplos que, no sé, después, como digo, después estos los van a recibir, van a poder analizar esos ejemplitos, pero están buenos para poder decir nuevamente, ¿no? O sea, me permito ponerlos dentro porque está bueno la próxima vez que uno, ¿no? Antes de redactar un contrato de arrendamiento, está bueno tener en mente esas cosas para que la cosa vaya en la contabilización según uno quiere. Un tema interesante, un tema interesante es el tema de venta con arrendamiento posterior. Y mientras que es lo que se llama sale and leaseback, ¿no? Y utilicemos esta compu mientras que la cosa funcione. Porque ya se está moviendo, creo que tiene algo con la ventilación, que creo que no da mucho. Hace mucho ruido y está vibrando un poquito. Ok, ¿qué es un sale and leaseback? Pongamos esto. Usted aquí tienen la definición, y sí la vamos a leer porque me dice exactamente, nuevamente la norma me dice exactamente lo que tengo que hacer. Si la transferencia, o sale and leaseback es la venta de un activo, es una transacción de venta con arrendamiento posterior. Vendo el activo, sí lo vendo realmente porque, no sé, necesito el efectivo, ¿sí? Pero como quiero seguir utilizándolo, entro en un arrendamiento inmediatamente, posteriormente o inmediatamente. Entonces, esto es un sale y un leaseback.
Y eso la norma no lo reconoce como dos transacciones individuales, separadas. Porque una es una venta, uno podría pensar, bueno, esto lo primero es una venta, listo, ok. Y el segundo es un arrendamiento. Bueno, y si es un arrendamiento, doy de alta el activo por el derecho de uso y el pasivo por el arrendamiento. Eso en principio es correcto, en principio es correcto. Lo que a la norma no le gusta, lo que la norma no compra, es, digamos, el importe de la ganancia, ¿no? El importe de la ganancia que reconozco con la venta inicial, porque normalmente hago eso, ¿no? O sea, muestro la ganancia, libero todo ese efectivo, hago una cosa con ese efectivo y ar- entro en un arrendamiento normalmente con un gasto bastante inferior, ¿no? Entonces, bueno, esto es sale and leaseback. La norma dice no, en un principio la venta, el lado del arrendamiento es ok. Lo que no es ok es la venta, es la ganancia de la venta original que estamos mostrando. Acá, leemos eso primero y después eh, trabajamos un caso. Si la transferencia de un activo por el arrendatario, vendedor, ya lo nombra de esa forma, ¿no? Arrendatario, vendedor, constituye una venta del activo, según mis 15, entonces el arrendatario, vendedor, medirá el activo por derecho de uso, el activo por derecho de uso, que surge de la venta con el arrendamiento posterior, en la proporción del importe en libros anterior del activo. ¿No? Que se relaciona con los derechos de uso conservados. O sea, aquí hay que ver en el sentido que, bueno, con respecto al activo original, vendiendo el activo original y entrando en una transacción de venta con arrendamiento posterior, ¿qué parte del activo realmente he vendido y qué parte la he conservado? ¿No? Que se relaciona con los derechos de uso conservados por el arrendatario vendedor. Por consiguiente, el arrendatario vendedor le conocerá solo el importe de cualquier ganancia o pérdida relacionado con los derechos transferidos al arrendador comprador. O sea, el activo, eso es el activo por derecho de uso, y eso hace sentido, no se puede decir nada contra eso, hace sentido, ¿no? Entonces, si tengo esta venta, con transacción de venta con sale and display, que básicamente es una venta, sí, pero lo arrendo otra vez de nuevo, me quedo otra vez y libero, digamos, esa ganancia que puedo tener. Entonces la norma dice, bueno, con respecto al activo por derecho de uso, no es uno nuevo, sino pónganlo en relación, ¿no? a las, em, a las, em, a los derechos que sigo manteniendo, ¿no? Y la ganancia, realmente la ganancia que tengo, que he reconocido de la venta, la ganancia reconocido de la venta, solo reconozcamos la parte de la ganancia que está relacionada realmente a la venta y no al leaseback del activo, ¿no? Porque ahí técnicamente no quiero ver ganancia porque la ganancia es un truco contable porque tú has dado el activo pero lo tomas otra vez de vuelta, ¿no? Y entonces eso no la quiero. Y esto por el lado del arrendatario vendedor. Así que veamos un ejemplo y veamos cómo calculamos eso, si les parece. Porque eso sí es una transacción realmente frecuente. Entonces, este slide es nuevo. Este slide usted no lo tiene, por eso después ya le voy a pasar un nuevo deck de slides que tiene algunos slides adicionales que tiene usted, pero eso me pareció ponerlo, era útil ponerlo a última hora. O sea que tenemos esto, ¿no? Esto lo tengo, ya no olvido que bueno, contar esto. Digo, arrendamiento, 60. No existen costos relacionados. Vale. Ok, déjame que me acuerdo eso. Entonces vamos a poner aquí el Blackboard, el Blackboard, ¿verdad? ¿Dónde está? El Run. Vale. Personal Screen. A ver. Quiero compartir la pantalla, pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde está aquí?
Aquí está, ¿dónde está la ficha? A ver, aquí. Ahí está el whiteboard, ¿vale? Ahora cargas el botón de otro lado. A ver, el whiteboard ya tenía el definition. A ver, aquí vamos a pensar aquí, a ver, voy a poner esto. A ver qué pasa, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está el whiteboard, a ver si funciona esto. Aquí tenemos eh, la empresa X, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos una venta por 150 a Y y hacemos sale and leaseback por 60 eh, pasivo y activo por derecho de uso, ¿no? En concreto pasa eso, ¿no? X tiene valor en libros, 100, eh, valor razonable, valor de mercado, 50, 150 de mercado, 150. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, tengo, de la primera transacción, tengo caja, 150, compro eso. ¿Qué tengo? Activo, sale el activo, bien, ganancia 50, ¿no? Digamos eso. Ah, transacción 1. Tengo también transacción 2, que es el arrendamiento, ¿no? Que tengo activo por derecho de uso, 60, digamos, en este caso digamos 60, y pasivo de arrendamiento, 60. ¿Mm? Bien. En un principio, dos transacciones. Dos, en un principio, dos transacciones. Lo que a la norma, como digo, no le gusta, lo que a la norma no le gusta, la norma está ok con esto. No, la norma digo, está ok con eso. Lo que a la norma no le gusta es, no, ha cambiado, disculpen la pantalla de aquí, el whiteboard, donde están los colores, más colores. Lo que a la norma no le gusta es estos 50. O dicen, bueno, eso no es una venta real, no es que te la vendes y ya después te has ido, ¿no? O sea, sigues manteniendo el activo de alguna forma. Entonces, dice lo que dijo, ¿no? Hay que pensar, dando de alta el activo de uso, ¿ya? Dando de alta el activo de uso con respecto a la parte que he mantenido y la ganancia con respecto a la parte que he dado. Vamos a ver aquí de forma rápida porque la compu no aguanta mucho. Entonces tenemos aquí, ¿qué pasó? Bueno, cálculo acá, ser en display. ¿Qué tengo? ¿Qué mantengo? Bueno, 60 del, del activo, básicamente del pasivo, ¿no? Del pasivo, porque el activo se nutre del pasivo, sobre el valor en libros. Son 150.
¿ok? Estos son, eh, estos son, si calculo, 2, son 2 sobre 5 dividido entre 30, 2 sobre 5 son 4 sobre 10, son 40%, ¿no? O sea, lo que mantengo, ¿no? Lo que mantengo del activo, que tenía un valor en libros que tiene un valor que he vendido, que son 150, pero valor de mercado, valor razonable, mantengo el 40%, ¿no? Porque pago 60 por el activo de uso sobre 150, mantengo 40%. ¿Y qué mantengo? ¿Y qué no mantengo? Bueno, 1 menos 0,4 que es el 60%. Entonces, ¿cómo contabilizo ahora esa transacción? Algunas ideas contables. Bueno, de lo que hemos visto. O sea, lo que yo compro, lo que yo compro y vamos a tener que hacer es que en la caja hay 150, ¿no? O sea, en la caja estamos seguros que hay 150. Es una cosa que no vamos a poder sacar. Lo que también está claro que salió el activo, ¿no? El activo salió por 100. Ya no lo tengo. Eso sí es cierto. El activo salió por 100. Ok. Lo que también está claro, que asumo el pasivo por 60. Pasivo. Pasivo de arrendamiento. 60. Eso sí está claro. El tema es la ganancia y el tema es el activo. Activo por derecho de uso. Bien, entonces ahí dice, bueno, ¿qué mantengo? ¿Qué mantengo? Un 40%. Por lo que el activo por derecho de uso, ¿no? Son 40 sobre los 100. Porque estaba a 100, lo he vendido, pero lo he arrendado de nuevo. Entonces la norma entiende que, bueno, o sea, tú 60 sobre 150, que era el valor, el valor, ¿ya? El valor es un 40%. Entonces aquí el ADU son 100 originales por 40%, son 40. Hace suma 190. Y la ganancia es así, está relacionado a lo que yo ya no tengo y hace sentido. O sea, yo puedo conocer una ganancia sobre la parte del activo que yo no tengo, ¿no? La parte del activo que no tengo. Y la parte del activo que yo no tengo son 60%. Entonces acá la ganancia son los 50 multiplicado por 60% son 30. Entonces me da, ¿cómo rápido es? En ese caso. Entonces, ajá, puedo subir eso aquí, mejor. Entonces me da, eso me da como entrada final, ¿no? El Service Spec de caja 150, eso lo compro, activo de uso 40 contra activo 100, pasivo 60 y ganancia 30, ¿ya? 190. Entonces son 190. Bien. Eso es lo que dice la norma. No es un tema, el famoso share and spec, no es un tema
relacionado al arrendamiento, sino es un tema relacionado a la ganancia de la transacción de venta anterior. Eso es lo que la norma quiere controlar. Sí es cierto, y aquí tenemos un caso, aquí tenemos otro caso que alguien de ustedes comentó antes en el chat. Si al inicio no tienen que ser iguales activo por derecho de uso con el pasivo, con el arrendamiento, normalmente, o sea, normalmente no, o sea, conceptualmente sí, si no hay gastos ni nada otra cosa, sí, entonces sí son iguales. En el momento que haya gastos adicionales, no, porque el activo requiere esos gastos. Eh, o en transacciones de sale and leaseback, como van a ver acá, ¿no? Como van a ver acá, dicen, bueno, el pasivo se mantiene a 60 por lo que yo he pagado. O sea, también es cierto que yo por el activo tengo un pasivo por 60. Eso también es así. El pasivo es así. Entonces, bueno, pero el tema es el activo, que yo digo, bueno, yo quiero reconocer, no es un nuevo activo, no es un activo que justo es el mismo activo que tuvo antes. Entonces, la norma dice, y el razonamiento se puede seguir, me parece lógico, dice, bueno, muéstrame lo que te has quedado del original. ¿Sí? Porque es el mismo activo, o sea, es el mismo activo muchas veces, literalmente el mismo activo de renta. Y de la ganancia, ok, compro que tienes una ganancia, eh, pero solo con respecto a la parte del activo que yo no tengo. Y yo no tengo, y la parte que yo tenga, digamos, está digamos, definida por eh, el, el valor, ¿no? del arrendamiento sobre el valor en libros actual, porque el arrendamiento lo hago hoy y solo puedo compararlo contra el valor en libro actual. Eso también tiene sentido, ¿no? O sea que de alguna forma siempre sorprenden los que escriben las normas que sí entienden bien lo que están haciendo, porque conceptualmente me cierra, no sé cómo lo ven ustedes, pero conceptualmente eso cierra, ¿no? Y básicamente esto es en vez de hacer estas dos transacciones por separados, como es el mismo activo, es un sale and leaseback. Y entonces, los ejemplos contables son estos. O el reflejo contable es eso, porque es el mismo activo. ¿Sí? Algunas dudas, algunos comentarios, preguntas con respecto. Bien. Bien. Eh, Esa compu ya no da. Voy a tener que cambiar de compu. En sí, pero tengo aquí a la otra aquí justamente al lado y me sube directamente. No voy a poder escribir, pero em, esto se graba. A ver, ¿cómo se graba? Antes había una cosa simplemente que había que... No sé cómo se graba esto. Ok, bajo un segundito y disculpen la desprolijidad, pero no da, la compu no da más.
Bueno, estoy aquí de vuelta. Volvemos aquí a la presentación. Entonces, veamos un caso. Si no hay más preguntas con respecto aquí, que hay una pregunta. Ok, ¿cuáles son las bases parámetros más usados para determinar la tasa de descuento a la cual calcula el pasivo por arrendamiento? Bien, bien, bien. Sí, el activo por arrendamiento, cómo calcularla, la tasa, entiendo que estamos hablando de la tasa incremental, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, ahí más allá que unas recetas, hay indicaciones, ¿no? Bueno, va a tener que mostrar al auditor, para ponerlo de esta forma, cierto información, cierta investigación que ha hecho. No se puede preguntar a su banco, entonces si eso es posible, hagan eso. Muchos se van por ese lado. Eh, Cada uno un poco su propia metodología o sus fuentes de información, el banco seguro será bueno, pero sí se quiere documentar eso. En KPMG hemos hecho hay un handbook, ¿no? Sobre temas relacionados con la tasa de descuento. Y la tasa de descuento es un tema que da para una sesión propia. Si quieren, eso es material de la firma y está bien, se lo puedo pasar, se lo paso a Jim después para que lo pueda circular con ustedes. Ahí van a tener más información sobre quiénes están más interesados en el tema de la tasa de descuento. Ahí van a poder ver algunas formas, algunos caminos para determinar la misma, especialmente la tasa de incremental, ¿no? Así que si les parece, sí, 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 se lo comparto. Sí, le hago llegar esos nuevos slides, esos nuevos deck de algunos slides que están un poco modificados con respecto a lo que ustedes tienen, pero quería compartir ya con ustedes algo para que es más fácil seguir, ¿no? Si uno ya conoce un poco el contenido, que ver algo completamente de nuevo, especialmente si se hacen esas cosas a distancia, ¿no? Que no es tan fácil seguir como tal vez es de forma presencial en un aula. Sí, lo comparto y van a poder consultar eso. Veamos un caso. Estoy aquí, entonces, vamos a ver. La empresa X, arrendatario, alquila un edificio a la empresa Y, pues, ¿no? Según las siguientes condiciones para el arrendamiento. Duración 5 años, pagos $500,000 por adelantado, ¿no? Por adelantado, pero $500,000. Costos directos de $40,000 al inicio del arrendamiento. Tasa 4%, tasa incremental de préstamo para X. A. El acuerdo permite una extensión del arrendamiento por un periodo adicional de 5 años, si así lo desea. Los términos se negociarán más adelante. Al inicio del arrendamiento no hay razón para creer que se realizará la extensión. Después de 2 años, opta por extender el contrato de arrendamiento por 5 años más. Bien. Fíjense que sí, bueno, permite eso, ¿ya? Permite eso. Hay que cambiar también la numeración. Aquí, por eso. El caso base es que al principio no tengo, digamos, después, al inicio del arrendamiento, no hay razón para creer que se realizará la extensión. O sea, X no piensa que va a ser la extensión. Por lo que, en un principio, en el primer caso, esto no debe tener ningún impacto con respecto al cálculo que vamos a hacer. Em, El segundo caso sería que, bueno, durante la marcha, como hemos visto antes, durante la marcha, ¿ya? Vamos a extender el plazo. Extender el plazo es una modificación que requiere un nuevo arrendamiento. No. ¿Se recuerdan? No.
y me adelanto con la respuesta mirando también un poco la hora que tenemos. No, el cambio de plazo, eh, extender el plazo, no es que cambie el alcance, no es que estoy de repente em, teniendo como activo subyacente más espacio, más plantas o algo así, no, es simplemente una extensión de plazos. Puede tener sí o no una nueva tasa, ¿no? Pero en principio es eso. Vamos a ver. Aquí tienen, digamos, los ejemplos. Acá la tabla antes con los asientos contables, pero si me permiten, vamos al Excel, donde podemos ver cómo lo hemos calculado eso. Compartimos acá. Stop share. Screen. Abrimos el Excel acá. Un segundo, han sido esto con ustedes. Un poco más grande. Ok. Fíjate que quería desarrollar eso en conjunto, pero se nos escapó un poco el tiempo, así que vamos pasando por el Excel que ya está armado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? El activo subyacente, que esto es un edificio. Tengo el lease term en years, que son 5 años. Tengo voy a traducirlo, tengo el lease rate, que son 500.000 dólares. La tasa incremental la tasa incremental o la tasa de descuento en general, tasa de descuento 4%, costos directos 40.000, tengo extensión de opción para extender sí, ¿no? Cuando arranco el primero, 1 del 1 2000. Los 500.000 dólares son en adelanto y la extensión, bueno, en principio no pienso que voy a utilizar eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí tengo los años, el conocimiento inicial, tengo los flujos, ¿ya? Y calculo el valor, calculo, se ve la fórmula acá, si no, lo abrimos un poco más. Si aumentamos esto un poquito más, no sé si se puede ver. Bien, calculo valores, ahora sí. Calculo valores presentes, sí. El primero es al inicio, después voy descontando con esa tasa. Eso me da una suma de el valor presente de los flujos descontado a la tasa de descuento, me da un valor de 2.314.000. Y van a ver que este valor es este valor con el que arranca el pasivo, ¿no? Es el valor con el que arranca el pasivo. Entonces armo acá mi tabla de amortización. Valor inicial pasivo, pagos, intereses devengados. Intereses devengados como lo suelo hacer de forma habitual. ¿Sí? Bueno. Y eso me da un valor de pasivo al fin. Inicial, 2000, valor del inicio, menos los pagos, más los intereses. Y eso calculo y al final, ok, al final del año, al final del periodo, amortizado eso. Perfecto. De acá vamos al valor inicio del activo. Y eso lo he calculado de acá abajo. Porque tiene, mirando en el asiento contable inicial, tengo activo por derecho de uso
2 millones, y esos 2 millones, ¿cómo se compone? Bueno, el pasivo de la caja, el pasivo de la caja, el pasivo del arrendamiento contra caja, ¿sí? Entonces, el valor del activo, ¿no? Y en el mismo momento, bueno, aquí en el mismo momento ya pago mis primeros 500.000, ¿no? Porque es en adelanto. Pero en principio, el valor del activo es el valor del pasivo más 40.000 dólares de gastos iniciales. Ok, tengo ese valor y hay una pregunta, hay dos preguntas, a ver. ADU, sí, activo por derecho de uso. Right of use asset en inglés. La verdad que no he visto rápidamente un ejemplo con la terminología correctamente, la abreviación correctamente en castellano, o sea, activo por derecho de uso puro. Right of use asset. Bien, fácil. Descuento lineal, me baja esto, ¿no? Entonces tengo, bueno, el fin del año es el activo menos la depreciación. De momento no hay más, no hay deterioro. Podría haber deterioro, pero no hay. Y de esa forma lo calculo. ¿No? No hay mucho más. Vamos a ver un momento, vuelvo un momento al Excel, porque ahí veo las cosas un poco más claras, porque una cosa que sí me gusta mostrarle. Ajá, no, acá. Esos son los gastos totales de estos son los gastos totales de la transacción. Vamos a poner otro color acá. Vámonos. Estos son los gastos. Vámonos a hacer. Primero, los gastos suman, sí, eso ya está bueno. En el mundo contable, si las cosas suman, eso ya está bueno. ¿Cuánto he gastado? 5 veces 500.000 dólares, 2,5 millones, más 40.000 de gastos iniciales, me da estos gastos totales. Ok, por ese lado vamos bien. ¿Cómo se reparten los gastos? Bueno, se reparten de forma financiera, en intereses y depreciación. Mientras que la depreciación es lineal, valores idénticos, em, los intereses, ¿no? Como suele ser el caso, cargan más al inicio, ¿no? Cargan más al inicio el pago, desde el punto de vista financiero, al inicio carga más intereses y menos amortización, pero que después esto va cambiando, no se va nivelando. Por lo que aquí se ven que los gastos, ¿no? Van disminuyendo a lo largo del tiempo, lo que significa que al inicio son mayores. Eso es lo que se llama front loading. Y tiene el término front loading, significa que en este contexto o en otro contexto, ¿ya? Uno de esos términos contables se quiere que el front loading, digamos, carga más al inicio que después, simplemente por el caso de los intereses. Y es también lo que les dije antes, ¿no? O sea, contra más alta sea, ¿ya? Más alta sea la tasa incremental, ¿ya? Más bajo el activo también, menos depreciación, pero mucho más intereses, por lo que una tasa de descuento alta, sí, alta, o mayor, cuanto más mayor es, más pronunciado va a ser el efecto del front loading. Bueno, es una terminología, ¿no? Pero sí, no obstante, es importante de conocer también. Y si me va de nuevo, devuelvo a la presentación. Acá, vamos acá. La solución del ejemplo base es esta, ¿no? Es esta, la misma tabla que hemos visto antes. Aquí 2.315 más 40.000 son los gastos directos. Acá, valor inicial. Acá. Tengo el tema del front loading, ¿no? Tengo el tema del front loading. Bien. Y aquí tengo los asientos contables, ¿no? Los asientos contables. Vamos a ver qué pasa. Siempre es interesante qué pasa al inicio, qué pasa al final. Al inicio doy de alta el activo por derecho de uso que ya conocemos.
contra el pasivo, ¿no? Contra el pasivo y la caja. O sea, recuerden que eso está combinado porque tengo dos asientos, ¿no? Por un lado tengo la alta que es activo por derecho de uso 2,3 millones. Tengo de alta el, el pasivo por 2,1 millones, más los 40.000 que dan los 40.000 de gastos, ¿no? Por otro lado, tengo al mismo momento que ya como es pago en adelanto, en el mismo momento tengo el pago de la primera cuota que son $500.000, que son em, pasivo contra caja, ¿no? Que es pasivo contra caja porque baja el pasivo de esta forma, por lo que aquí de esos primeros dos asientos de forma combinada me dan, digamos, esto. ¿Ah? En principio son dos asientos, dado de alta de arrendamiento y pago de primera cuota, que tiene impacto en el balance, en el saldo de la caja y el saldo del pasivo. Y después vamos, sin mucho más, después vamos para abajo, en el sentido que tengo gastos por intereses que aumentan el pasivo, ¿no? Tengo pagos de pagos pagos del arrendamiento que bajan el pasivo. Por otro lado, tengo gastos de depreciación contra el activo por arrendamiento. Y eso es lo que va pasando, ¿no? No tiene mucho más. Un tema, y eso también es un tema que si quieren se lo completo en un slide. El plan era escribirlo y desarrollarlo conjuntamente. ¿Qué pasa ahora si de repente, digamos, en el año 3, que es aquí, uno, dos y atrás, aquí al inicio, al inicio de este año, al inicio de 2002, que tiene el pasivo, tiene un valor de, aquí sí, no puedo escribir aquí, le puedo escribir aquí sobre, a ver, puedo escribir acá. Sí, no queda muy bien, pero... Ok, ¿qué pasa si ahora quiero extender? ¿Qué pasa si quiero extender el arrendamiento? No es un nuevo arrendamiento, recuerden que no cambia el alcance, es una extensión. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, modifico el pasivo y por ende voy a modificar el activo. Pero es un non-event, en el sentido que no tiene impacto en resultados, es un non-event. ¿Y qué pasa si es un non-event? Ok, asumamos que después del tercer año extiendo por 5 años más, ¿ya? Por 5 años más, antes eran 5 en total, ahora después del tercero hago 5 más y tengo, digamos, 8 en total. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, puedo o no tener una nueva tasa de descuento. Si cambian algunos años entre medio, seguramente tendré una nueva tasa de descuento. ¿Qué pasa? Tengo los nuevos flujos, tengo los nuevos futuros flujos, tengo los últimos dos que siguen siendo $500.000, ¿ya? Y después extiendo por 3 años más, ¿ya? Me quedan dos de $500.000, me quedan, digamos, tres nuevos, digamos, por $600.000. Tengo esos $500.000, tres por $600.000 por la extensión que me ha aumentado el precio, puede ser. Entonces, con la nueva tasa de descuento, pues la misma o la nueva, solamente defino la nueva tasa según el handbook que les voy a compartir, nueva tasa de descuento, esos flujos los descuento de tal forma. También los flujos originales, los dos 500, los dos de 500.000 que quedan con la nueva tasa, eso tengo un nuevo valor del pasivo. Tengo un nuevo valor del pasivo que va a ser diferente a estos. Digamos, después de 1 o 2 años, al final del segundo año, al inicio del tercero, yo digo que voy a extender, voy a tener más flujos, voy a tener más flujos. Eso lo descuento con la tasa de descuento, la misma o una nueva. Incluso si es la misma, va a ser diferente esto, porque hay más flujos. Entonces, digamos que esto, ¿ya? Digamos que esto no eh, son 50, digamos que son $50.000 más.
por decir un valor, son $50.000 más. Disculpe que esto tan desprolijo, pero para tener la idea. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos $50.000 más, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el único asiento contable que tengo, el único asiento contable que tengo, ¿que son cuáles? Claro, activo por derecho de uso, 50, y eso sí es un poco, les pido mucha disculpa, un poco, les pido mucha disculpa que lamentablemente se acabó la otra compu y ese no tiene touchscreen. Y no puedo subir tampoco la tablet. Así que entonces aquí tengo el pasivo 50. No hay ningún, y lo pongamos acá, y no hay ningún impacto en resultados. En el momento de extensión, no hay ningún impacto en resultados. Aumento el activo, aumento, primero, como siempre, el activo es función del pasivo. Calculo el pasivo con las nuevas condiciones. Ok, ¿puede tener un nuevo pasivo? Sí. Aumento el activo, en ese momento, sí. Calculo una nueva depreciación. Depreciación, sí, claro, porque se cambió la extensión, se extendió eso y hay un nuevo importe. ¿Ya? O sea, el valor va a ser, la depreciación va a ser lineal, sí, pero va a ser otro importe. Pero en un principio, en el momento de extensión, no hay ningún impacto en resultados. ¿Sí? Lo absorbe, el cambio del pasivo lo absorbe el activo y hace sentido eso. Sí, creo que hay algunas preguntas ya. A ver, en el primer registro de la declaración de la ADUE, ¿por qué no se muestra separado? Sí, eh, de gusto. Son dos asientos contables, sí, son dos asientos contables, pero la realidad también es que si varios asientos contables caen en una fecha, se suelen netear. Conceptualmente son dos, arrendamiento, primer pago, pero como las cuentas las cuentas del segundo pago, de la segunda transacción, son caja y son el pasivo, y esas cuentas también las mismas están en la primera transacción, las unificamos. Yo siempre, y si la pregunta es, Jorge, por eso, eso se suele hacer, se suelen unificar. Yo siempre las escribo de forma individual para hacerme claro lo que está pasando, ¿no? Pero en principio se suelen, en la práctica, los programas de contabilización suelen agrupar eso. Yo, a mano, mi modesta humildad, yo lo apunto para no perderme nada de la transacción, ¿no? Pero sí. Dudas, preguntas, comentarios. Llegamos al fin de eso. Le debo el nuevo paquete de slides y le voy a poner un slide, el ejemplo para describirle qué pasa en el momento de modificación, que es un non-event. Al principio es un non-event, en el sentido que no hay impacto en resultados. Y también le voy a pasar a Jim el libro, la documentación, digamos, la documentación sobre temas relacionados a cómo identificar la tasa de descuento. Y seguimos en contacto mediante Pragot. Si usted es lo que han escuchado acá, lo están asimilando, tiene una pregunta de esto, o como, el tema de la señora Carmen también me lo llevo, y si alguien tiene otro tema de la práctica que no todos pudimos ver aquí en ese tiempo de presentación, eh, a disposición, y si se me lo hacen llegar, con gusto lo veo y lo comentamos, sí, cómo no. Yo doy las gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por poder compartir esta sesión con ustedes. Es un tema lindo, un tema lindo que
que tiene impacto, como he visto, tiene impacto también en el mundo financiero, en los ratios ratios y todo, y por eso está bueno, de importante. Así que muchísimas gracias a ustedes. Yo me retiro, aquí se ven bien de noche aquí en Argentina y les mando un muy afectuoso saludo desde Buenos Aires.